Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro. Ya estamos en el capítulo número 6 del curso de geometría, ¿no? Y nuestro tema son líneas notables, ¿no? Líneas notables en el triángulo, líneas notables asociadas en el triángulo, ¿ya? Para recordar entonces las líneas notables, ¿no? Pueden ser la bisectriz, la mediana, la altura, la mediatriz y también por ahí aparece la seriana, ¿no? Son 5 líneas notables, las cuales pues tenemos que saber, no solamente memorizarlas, ¿no? Sino saber cómo se emplean cada una de ellas, ¿ya? Así que bueno, en nuestra clase se trata de esto, se trata de reconocer justamente estas líneas notables, de usarlas, saber cuáles son las propiedades que están involucradas, ¿no? Con cada una de ellas. Así que vamos a empezar. Y lo vamos a hacer pues obviamente con los ejercicios, ¿no? Ahí te voy a explicar cómo es que se usan cada una de estas líneas notables, ¿ok? Bien, pregunta número 1 dice calcular alfa. Me piden que calcule alfa, este ángulo, si es que sabemos que BD es bisectriz del ángulo ABC. BD, ya, no le he puesto acá, acá es BD, ¿ya? Si BD es bisectriz, esta línea es una bisectriz, bisectriz del ángulo ABC, bisectriz del ángulo, este símbolo de ángulo del ángulo ABC, aunque en el texto, en el PDF o en el libro que tienen, ahí aparece un cuadradito, ¿no? Pero es este símbolo, por si acaso, ángulo, ¿ya? BD es bisectriz del ángulo ABC, ¿ya? Ángulo, no te olvides. Bien, entonces, bueno, esta es bisectriz. Si es bisectriz, pues bueno, sabemos que una bisectriz divide a un ángulo en dos partes o en dos ángulos iguales. No te olvides, la bisectriz es una línea notable que divide un ángulo en dos ángulos igualitos, ¿sí? Entonces, estos dos ángulos que están aquí son igualitos, miden lo mismo. Bien, y ahora, ¿cómo puedo hacer para calcular alfa? Bueno, interesante, ¿sabes por qué? Porque tú debes recordar, ¿no? De que este ángulo y este ángulo, la suma de los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto es? 180 grados, ¿sí o no? Ah, ya. Qué bueno que te acuerdes de eso entonces. Ahora, la suma de estos dos es 110, ¿sí o no? ¿Sí? 75 más 35 es 110. Sumado con el tercer ángulo que está arriba debe darme 180. A ver, 75 más 35 es 110, más el de arriba, 180. O sea, el de arriba debe darme 70 grados, ¿sí? Todo este ángulo que está acá es 70 grados, vamos a notarlo. Pero como ha sido dividido por esa bisectriz en dos ángulos igualitos, cada uno vale 35 grados y 35 grados. Ahora hay varias formas de resolver o de calcular el ángulo alfa, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esas formas de calcular el ángulo alfa? Entonces, puedo trabajar con el triángulo ABD o puedo trabajar con el triángulo BCD. Yo voy a trabajar la parte, bueno, la que considero yo que es más sencilla, ¿ya? Trabajo en el triángulo BCD. ¿Qué pasa en este triángulo BCD? Bueno, debes recordar una propiedad, ¿no? Si tú sumas dos ángulos internos de un triángulo, te da como resultado el externo, ¿sí o no? Este interno más este interno me da el externo opuesto. O sea que alfa es igual a 35 más 35. O sea que alfa vale 70 grados. Recuerda, por favor, interno más interno me da el externo, ¿no? Y esta es la respuesta. ¿Ya, chicos? Eso sería todo entonces en la pregunta número 1. Pregunta número 2. Si AP y CD son bisectrices, entonces seguimos hablando, ¿no? Seguimos hablando de esta línea notable, bisectriz, y acá seguimos hablando de la bisectriz. Entonces, si AP y CD son bisectrices, AP y CD son bisectrices, si son bisectrices sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales, ¿no? ¿Sí? ¿No? Vamos a ponerle si quieres alfa y alfa. Y los ángulos que están acá también son iguales, ¿verdad? Vamos a llamarle beta y beta. ¿Sí? Si es que son iguales, me piden que calcule x, ¿no? Acá hay un ángulo recto que mide 90 grados, ¿no? Obviamente. Todos los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces, ¿cómo vamos a calcular x? Bueno, quiero que observes lo siguiente, ¿no? Yo puedo sumar estos tres ángulos, ¿no? 1, 2, 3. Y me debe darme el resultado 180. Entonces, trabajando en el triángulo ABC, ¿qué pasa? Que 2 alfa más 2 beta más 90 debe dar como resultado 180 grados. 2 alfa más 2 beta. Este 90 grados que está aquí se va a restar al otro lado, ¿no? Al 180. ¿Cuánto queda? 90. Y también sacando pues mitad, mitad y mitad, ¿no? Tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad.
Mitad de 2 alfa, alfa. Mitad de 2 beta, beta. Mitad de 90, 45. ¿A qué conclusión he llegado? A que alfa más beta vale 45 grados. Este sería el primer paso, ¿no? El segundo paso sería trabajar en el triángulo. Vamos a darle a este vértice un nombre. Ya vamos a ponerle el punto E. ¿Ya? Voy a trabajar en el triángulo ACE. ¿Qué pasa en este triángulo? La suma de sus tres ángulos, o sea que X más alfa más beta, debe darme también 180. No importa el triángulo, ¿ya? El tipo de triángulo que sea. Siempre la suma de sus ángulos es 180. Y acá tengo alfa más beta, ¿no? Pero alfa más beta es dato, ¿sí o no? Alfa más beta es 45, ¿verdad? Por el dato anterior, ¿no? Eso sería igual a 180. El 45 se va a restar. Perdón, acá es X, disculpen. Este X baja nomás. Alfa más beta es 45 y el 45 se va a restar. Y 180 menos 45 es pues 135 grados. Y esa sería la respuesta en la pregunta número 2. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Ya. Esta pregunta se puede resolver de otra manera. ¿Ya? ¿De qué otra manera? Te la explico en la pregunta 5. ¿Ya? Y tienes que aprender, por favor, que es una propiedad que te va a ayudar en muchos casos. ¿Para qué me ayudan las propiedades muchas veces? Para resolver un problema más rápido, ¿ya? Así de prisa, al toque. Entonces, quiero que tengas en cuenta, mira, si tú tienes un triángulo, ¿no? Y de este triángulo se han trazado dos bisectrices interiores, ¿no? Donde, digamos, acá sea alfa, alfa, tita, tita. Este ángulo, ¿no? Vamos a llamarle X. Acá vamos a ponerle W. Omega, ya, omega es el símbolo, ¿ya? Ese ángulo X es igual a 90 más la mitad de omega. Esa es una formulita, ¿ya? Esta es una propiedad que se cumple, ¿no? en aquellos triángulos donde se han trazado dos bisectrices interiores. El ángulo formado por las bisectrices interiores es igual a 90 más la mitad del ángulo que está justamente ahí frente, opuesto, como quieras verlo, ¿no? Al ángulo X, ¿ya? Y nosotros pudimos haber resuelto esta pregunta aplicando esa propiedad, ¿no? Porque X es el ángulo formado por las bisectrices interiores, si te puedes dar cuenta, ¿no? A ver, vamos a resolverlo por acá, ¿no? De la otra forma, ¿no? Vamos a poner ahí. Esta sería la otra forma, ¿ya? ¿Cuál sería entonces la otra forma que te estoy diciendo, ¿no? Ya, pues la otra forma sería, ¿no? X es igual a 90 más la mitad de ¿quién? Del ángulo que está opuesto acá. ¿Qué veo ahí? Un cuadradito, ¿no? Y ese cuadradito es un ángulo, 90 grados. La mitad de 90 es 45. 45 más 90, como puedes observar, la solución sale cortísima, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, depende de usted, ¿no? Recuerda que yo te enseño propiedades, yo te explico propiedades, ¿no? Y tú eres, digamos, el dueño ya si el problema es tuyo, si es tu examen, ya tienes que ver tú qué aplicas, ¿no? Qué de todo lo que has podido aprender aplicas para dar solución al problema, ¿ya? Bien, entonces como te decía, ¿no? Eso lo voy a aplicar acá también. ¿Por qué? ¿Por qué, profe, dice eso? A ver, mira. Dice calcule tita si BE, acá no le he puesto que es E, y AD no le he puesto que es D. Si BE y AD son bisectrices, o sea, si BE es bisectriz significa que si este es 2 alfa, este es 2 alfa. Si AD es bisectriz, si este es 2 tita, este es 2 tita, ¿ya? Calcule tita si B y AD son bisectrices. Entonces, ¿qué sucede? Sucede, chicos, de que 5 tita es el ángulo formado por las dos bisectrices. Ese 5 tita es el de acá, el X, ¿no? ¿Y quién es el W? El de acá, el 4 tita. Este es el W. Entonces, si aplico la propiedad que dice X es igual, ¿quién es el X? 5 tita, ¿no? Entonces yo digo, 5 tita es igual a 90, siempre es 90, más la mitad de ¿quién? De W, ¿sí o no? O del omega. ¿Y quién es el omega aquí en este caso? El 4 tita. ¿Sí? 5 tita es igual a 90 más 2 tita, ¿verdad? Ese 2 tita viene a restar al otro lado. 3 tita es igual a 90 y de acá tita vale
30 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta. Mira, ¿qué te parece? ¿No? ¿Sí o no? Que obviamente es más fácil, ¿verdad? Es más fácil trabajarlo así, es más sencillo, pero es práctica, ¿ya? Es práctica. Bien, pregunta número 3. La 3 dice si AP y BH son alturas, o sea que esta es altura, acá es 90 grados, ¿ya? Y BH también es altura, esto es 90 grados, ¿no? Esta figura que está acá, vamos a ponerle para empezar el punto E, ¿ya? Esta figura que está aquí es un cuadrilátero, ¿a qué me refiero? ¿No? Bueno, vamos a poner en HEPC. En HEPC, en ese cuadrilátero, chicos, si no lo sabías, la suma de los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Entonces, ¿qué voy a decir? 30, ¿no? O ya, si quieres desde el X más 90 más 30 más 90 es igual a 360 grados. No te olvides, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados, ¿verdad? Bien, ahora sumemos, bueno, 90 más 90, 180, más 30, 210. X más 210 grados es igual a 360 grados. Este 210 se va a restar y el valor de X en la pregunta número 3 es 150 grados. ¿Ya está? Ya está resuelta. Resuelta la pregunta 3. ¿Qué te parece? Bien. Por eso es muy importante reconocer esas propiedades. Como es altura, como AP es altura, entonces aquí es 90. Como BH es altura, 90. ¿Ya? Pregunta 4. Entonces ya vimos otra línea notable, ¿no? Ya vimos la bisectriz. Ahora estamos viendo a la altura. Vamos dos líneas. ¿Qué más? Dice aquí, si CH es altura. Si CH es altura, significa que esto es 90 grados. ¿Sí? Ahora, y L es mediatriz. Mira, CH es altura, 90. Pero, ¿qué es la mediatriz? ¿No? De repente no te he explicado todavía qué es la mediatriz, ¿no? Pero la mediatriz se define brevemente, así en pocas palabras, dice que es la perpendicular trazada en un punto medio. L es mediatriz de BC, significa que este L es una perpendicular que se ha trazado en el punto medio de ¿quién? De BC. O sea, este es el punto medio, significa que esos dos segmentos son iguales. Y acá el ángulo es 90 grados. Hay varias formas de resolver esto. Un método podría ser como acá, mira, trabajando en el triángulo BHC. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? En este triángulo rectángulo, este ángulo y este ángulo que está acá suman 90. Como este es 62, el ángulo de acá sería 28 grados. Si este es X, acá es X. Y como puedes observar, acá hay un 90, ¿no? Y en este triángulo, vamos a poner acá el punto E, en el triángulo rectángulo, bueno, acá vamos a ponerle F, FS, en ese triángulo, X más 28 debe ser 90 grados, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. La suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo siempre es 90 grados. Entonces X más 28 es 90, entonces X sería 62 grados, ¿verdad? 62 grados. Esa sería en la pregunta número 4. ¿Ya? Ya está la 5. Ya está la pregunta 5. Vamos a la pregunta número 6. Donde me dice que calcule el valor del ángulo X. ¿Ya? Bien, ¿qué hacemos acá? Mira, excelente. Que como este es... ya. Mira. Mira, observa. Ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo. Tres ángulos externos tengo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la suma de los tres ángulos externos, primero, ¿no? Se supone que 2 beta más 2 tita más 140 grados. La suma de los tres ángulos externos de un triángulo es 360 grados. 2 beta más 2 tita es igual, este 140 se va a restar 220 grados, ¿no? Y sacando mitad, mitad y mitad, sacando mitad, mitad y mitad, llego a la conclusión de que beta más tita, mitad de 2 beta, mitad de 2 tita, mitad de 220, 110 grados. Beta más tita es 110, ¿sí? 110 grados.
Si beta más tita, si estos dos ángulos suman 110 grados, significa que esto es 70 grados, ¿sí o no? Porque 110 más 70 me da 180, ¿no? Trabajando en este triángulo, ¿sí? Y si 5x es 70, ¿no? Entonces 5x es igual a 70 y de acá x valdría, en la pregunta número 6, valdría 70 entre 5, 14 grados. Y esa sería la respuesta, ¿ya chicos? Pero acá también hay una formulita, te la voy a anotar acá ya. Mira, propiedad, otra propiedad. Si yo tengo un triángulo, ¿ya? Si yo tengo un triángulo y de este triángulo he trazado sus dos bisectrices exteriores, recuerda la propiedad que se te explicó anteriormente, ¿no? Si yo trazo sus bisectrices interiores, ¿no? Se cumplía esto. Si yo trazo las bisectrices exteriores, se forma acá un angulito. Yo le voy a llamar X. Entonces, ojo, esos dos de acá son iguales, digamos alfa, alfa, por acá, tita, tita, ¿no? Para hallar X necesito el ángulo que está acá, opuesto, W o omega, ¿no? Omega es igual a 90, ¿no? Pero acá era más, ¿no? Y acá va a ser menos. Menos omega medios. Esa es la propiedad, chicos. ¿Ah? Esta es la propiedad. Y acá vamos a poner, ¿no? Otra forma. ¿Cuál es la otra forma de resolver esta misma pregunta? Bueno, se supone que 7 siendo 40, el ángulo de acá es 40, ¿sí o no? Entonces, ¿yo cómo haría? El ángulo formado acá, perdón, acá he puesto mal, chicos. Acá es X, ya disculpen. X es el ángulo formado por las bisectrices exteriores. El ángulo formado por las bisectrices exteriores es igual a 90 menos la mitad de omega. Entonces, ¿quién es el ángulo formado por las bisectrices exteriores? 5x. Entonces yo digo, 5x es igual a 90 menos la mitad de ¿quién? De este ángulo. La mitad de 40. 40 entre 2, 20. 90 menos 20, 70. 5x igual 70 y de acá llego a la misma conclusión de que x vale 14 grados. También puedes resolverlo por este medio, ¿ya chicos? Y bien, pregunta número 7. Calcular x si el triángulo ABC es equilátero. Si es que este triángulo es equilátero, ¿qué sucede? De que este ángulo es 60 grados, ¿verdad? Sucede de que este ángulo es 60 grados, pero como vemos acá que es bisectriz, cada uno tendría que ser 30 grados y 30 grados. Como este ángulo es también 60 grados, significa que todo lo de acá fuera es 120. Pero como es bisectriz, cada uno tendría que ser 60 grados y 60 grados, ¿verdad? ¿Y cómo hallo este 3x? Bueno, puedo trabajar en el triángulo, porque está facilita esa pregunta, puedo trabajar en el triángulo AS. Interno más interno me da el externo. 30 más 3x es igual, interno más interno me da el externo, que es el beta, que vale 60. De acá el 30 se va a restar al 60. 3x valdría 30 grados y acá finalmente el valor de x sería 10 grados. ¿Ya? En la pregunta número 7. ¿Ya chicos? Muy bien. Pregunta número 7, 10 grados. Pregunta número 8. Dice ahí, AH es altura. AH es altura. Esto es altura. ¿Ya? Altura. Listo. AM es bisectriz. AM es bisectriz de BAC. O sea, de todo este ángulo, este es bisectriz. Significa que este ángulo de acá y el ángulo de acá, perdón, el ángulo de acá y todo este ángulo de acá son iguales, ¿no? Pero como acá puedes ver que es 90, entonces esto necesariamente es 45 grados, ¿sí? Y este es 45, pero como acá ya es 10, solamente este ángulo de acá valdría 35 grados, ¿sí? Pero, ¿qué más puedo hacer? A ver, ¿qué más puedo hacer? Ya, quiero hallar yo el beta, ¿no? Pero recuerda que acá es 90. Trabajando en el triángulo, rectángulo BAH. ¿Qué pasa en este triángulo rectángulo? BAH. Sucede que acá tengo un ángulo interno, beta, y acá tengo otro ángulo interno, 55. Se supone que la suma de los dos ángulos internos de un triángulo rectángulo, beta más 55, me tiene que dar 90 grados, ¿no? Ese 55 se va a restar. 35 grados sería en la pregunta número 8. ¿Ya?
Lo que pasa es que en la pregunta número 8 en el texto no figura la posición del ángulo beta, ¿ya? Entonces yo he colocado el ángulo beta ahí y bueno, con esa información beta vale 35. ¿Qué les pareció, chicos, esta parte explicativa de los ejercicios, ¿ya? Ahí vamos a dejar en la clase. No se olviden, chicos, que como tarea te va a quedar la página 222, los ejercicios del 1 al 7. No te olvides que la tarea tienes que enviarla a mi correo, indicando como asunto grado, nivel local, satélite o deporte, curso, capítulo y tus apellidos, ¿ya? No se olviden. Está pasando que algunos alumnos, ¿no?, están enviando, por ejemplo, su tareita del capítulo 6 y le ponen capítulo 5, ¿no? Por favor, evitemos confusiones posteriores, ¿ya? Envíen, revisen bien, por favor, ¿sí? Revisen bien la tarea que ustedes están enviando, ¿ya? Que sea el capítulo que estamos trabajando, ¿ya? Y para evitar cualquier tipo de futuras confusiones. Muy bien, chicos, eso sería todo. Te saludó el profesor Álvaro. Muchos éxitos, chicos. Si es que aún no se han suscrito al canal, suscríbanse, los invito. Y también pues activen la campanita de notificaciones para que reciban este video y muchos videos más. Muchos éxitos, chicos.